¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Hoy tengo el honor y el placer de conversar con uno de nuestros seguidores que ya está en el canal antes, Ernesto. Siempre tiene ideas muy interesantes y bueno, la última vez que estuvo en el canal creo que fue hace un par de años, pero seguimos en contacto y es un fiel seguidor del canal. Hoy vamos a hablar de algunas de sus ideas, especialmente sobre metales y, en fin, todo lo que surge, especialmente hoy que tenemos un poquito de corrección en el oro y en la plata, así que creo que va a ser buen día para hablar con Ernesto. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Encantado de estar aquí con vosotros y contigo. Y nada, es un placer. El honor es nuestro tenerte. Si quieres, puedes compartir tu pantalla o vamos hablando como S- tú quieras. Sí, bueno, ponlo de momento tú y ya iremos, ya iremos poniendo, no te preocupes. Pues bueno, él me había mandado un informe bastante interesante de su estudio y análisis sobre los metales y creo que era de bastante valor, interesante para compartir. Así que vamos a revisar algunas de sus ideas y, en fin, lo que vaya surgiendo en relación a esos temas. Cuéntanos. Muy bien. Bueno, pues nada, todo empezó un poco el día 30, ¿no? El día 30 que tuvimos la caída tan bestia sobre todo de la plata, también del oro, pero sobre todo de la plata, de la prima loca. Y bueno, pues yo estoy muy invertido en mineras, sigo mucho el tema de los metales y tal, y entonces pues lo típico que haces un poco de reset y dices, bueno, vamos a calmarnos y vamos a poner todas las cosas en su sitio y entonces pues empecé a escribir cosas, ¿no? Empecé a autoconvencerme, ¿no? De qué es lo que estaba pasando y si tenía sentido, ¿vale? Entonces, pues llegué evidentemente a la conclusión que ya tenía mucho tiempo antes, por eso estoy tan metido en mineras, pero es que lo que pasó el otro día, pues para mí no tenía sentido. Entonces, si quieres, vamos comentando un poco lo que pasó ese día, ¿no? El viernes negro ese creo que fue el día Cuéntanos, 30. por qué caen los metales ese viernes de esa Bueno, manera tan salvaje? pasaban muchas cosas. Era un viernes, era día de vencimiento de futuros, teníamos una subida de precios tanto del oro de la plata muy estacional, sobre todo por las demandas físicas, que esto es importante, hablar de la parte física y luego hablamos de la Claro, parte de diferente papel, ¿no? al papel, exacto. Exacto. Entonces, teníamos una estacionalidad, sobre todo de China y de India. Tenemos el Año Nuevo Chino, tenemos también la parte de India donde hay muchas celebraciones, un tema muy cultural. Febrero es un mes importante para estas culturas y hay una compra masiva por parte de minoristas y sabemos que son bastantes millones de personas comprando al mismo tiempo, con lo cual, justamente después de enero, pues había habido una subida, había habido un rally del oro, pues que pasó como mantequilla por los 5.000, que parecía una especie de límite Sí, sí, que salvaje. todos estábamos. Entonces, Hasta cinco mil hubo. seiscientos, ¿no? Ya era algo parabólico. Exactamente. Y además, como ves en ese gráfico que estás poniendo, hubo una subida que creo que fue el día 27, porque el señor Trump en una de sus declaraciones continuas dijo pues que estaba muy cómodo con la devaluación del dólar, tal. Entonces, justamente ahí donde lo estás poniendo, pues ahí se Sí, el disparó 27 está ahí. todavía más, ¿no? Entonces esto, claro, rompe con mantequilla los 5.000 o los 5.100 y se va a los 5.600. Y de repente llega ese viernes, llega el día 27 y nos encontramos con el hachazo. Entonces, bueno, hay varias teorías. Después de unos cuantos días, ya semanas incluso, pues las cosas parece que vuelven un poco ya a la normalidad. Pero a mí lo que me chocó mucho es que se dijera, muchos medios oficiales decían que no, que esto había sido porque se había nombrado a Kevin Wars, el Sí, nuevo. eso era la típica excusa del día que no saben qué contar. Exacto, exactamente. Pero escucha, te sorprenderías la cantidad de medios en YouTube y tal que te explicaban teorías de que, claro, que este hombre era un halcón porque no iba a hacer caso de Trump. Es O que sea, no bueno, tiene ningún sentido eso. O sea, Trump no ninguno. lleva diciendo por meses que quiere tipo de interés bajos. Exactamente. ¿Va a elegir a alguien que ahora va a hacer lo contrario?
Bueno, pero te decían, sí, igual que Trump escogió a Powell, ¿no? Que luego ha hecho lo que ha querido. Bueno, sí, pero yo creo que la situación es No, no tiene radicalmente sentido. O sea, aquí y sabíamos que esto ninguno, no son ventas de ninguno. retail, estos son ventas muy tochas. Luego Exacto. salieron números de JP Morgan, etcétera. O sea que, Eso es. Luego nos hemos ido enterando pues, de todos los bancos que se habían puesto en posiciones muy cortas, que bueno, estaban teniendo pérdidas millonarias de esas posiciones en cortas. Y de repente, desde el COMEX en Estados Unidos, pues se anuncia pues la gran subida masiva de, de- de las protecciones bueno, de las, ¿cómo se llaman? De las reservas, ¿no? Para sí, hacer las de ventas. metal físico. Exacto. Y entonces en ese momento las suben tanto de forma artificial que se produce una venta masiva, sobre todo por parte de muchos minoristas. Y no hablamos de minoristas de tú y yo, sino que Claro. incluso minoristas mucho más grandes, ¿no? Pero una venta masiva, empiezan a saltar los stops, los precios caen, especialmente de la plata. Y entonces, pues los JP Morgan, los HSBC, todos estos, pues pueden salir de forma digna salvando los muebles. ¿Vale? Especialmente Luego, porque tienen apalancamiento, margen, exactamente, etcétera. Estamos hablando de exactamente, derivados, no de metal físico. Yo exactamente. personalmente, como publiqué en el canal, empecé a vender plata y de hecho tuve suerte que lo vendí esa misma semana, porque ya llevaba 2 semanas en el que había visto muchos indicadores de momentum agotarse, ¿no? Este es el T-Sequential, un famoso indicador de Tom DeMark, hedge fund, y utiliza mucho hedge fund. Y ya estaba viendo que tenía aquí 9, que es una alerta, especialmente en el semanal, de agotamiento de tendencia. En el diario tenía muchas alertas, porque este indicador después del 9 llega hasta 13, 14 y ya te dice como que esto ya no puede subir más. Sí. Históricamente ahí siempre viene algún tipo de pausa. Y ahí es cuando empecé a ver que estábamos en un movimiento parabólico. Y empecé a recortar ganancias que yo también tenía apalancadas en plata y en mineras, algo que publiqué en el canal. Igual es suerte, lo vi a tiempo, no lo sé. Pero en un movimiento tan parabólico sí que pensé que era prudente No, tomar no, ciertas ganancias. acertaste el timing, ¿eh? No quería salirme del todo, pero sí que creo que era prudente recortar, porque Sí, históricamente sí, movimientos parabólicos, ya sea en la plata, ya sea en lo que sea, suelen tener pegar latigazos bastante fuertes, ¿no? Como estamos viendo ahora. exactamente, Y ahora es exactamente. cuestión de ver cómo evoluciona esto, ¿no? Sí que creo que la plata está siendo más castigada que el oro, porque obviamente está muchísimo más valorada, ¿no? O sobrevalorada que el oro. Estaba totalmente disparada. A ver, lo creo que tenía por aquí. Bueno, aquí estoy comparando con el cobre y con el metal, pero la plata, perdón, te la voy a poner aquí. La plata estaba muchísimo más disparada que Sí, el, sí, que el sí, oro, sí, que son las sí, velas sí, sí. verdes, ¿no? Entonces, Piensa que en la fin, plata al final es un mercado muchísimo más pequeño y además la plata, bueno, está la contrapartida de la parte física, ¿vale? Una onza de oro tiene una contrapartida de 100 onzas de papel, pero es que la plata es una relación 1 a 400 aproximadamente, ¿vale? Entonces, es un mercado más pequeño y mucho más manipulable, con lo cual es un mercado perfecto para que sucedan cosas como la que sucedió el viernes 30. claro, pero siempre parece ir, como tú me comentabas, de la mano del oro, ¿no? Un poco lo que veo en las gráficas. Lo que Sí, pasa que es mucho más volátil, es decir, cuando claro. sube el oro, la plata a menudo ha subido mucho más históricamente que el oro Sí, al ser porque una hay mucha sensible a los gente. precios, ¿no? Y también a... Hay quien piensa que, bueno, que la plata al final ha perdido el papel ese de activo, digamos, precioso, ¿no? Como el oro, y se ha convertido en un metal industrial. Y en parte es verdad, evidentemente. El ratio oro-plata ha cambiado mucho en los últimos 50 años, pero en épocas en las que el oro sube mucho, hay muchas personas, ¿vale? Hay mucho minorista, incluso bancos centrales en menor cantidad, lógicamente, porque no es lo mismo guardar 1 kilo de oro que guardar 50 kilos de plata, ¿no? Pero la plata, cuando llega a ciertos valores, empieza a activarse el modo reserva de valor, ¿eh? O sea, Claro. que, que tiene esa parte y a mí eso es lo que hace que también me parezca, yo hablo
vengo con la plata desde hace más de 2 años, porque en el momento en que se activa ese modo de valor, sigues teniendo una demanda física por la parte industrial que de momento hoy en día es insustituible, no solamente paneles, hay muchos otros componentes electrónicos que Claro. llevan plata, pero es que se te activa el modo valor y si encima ya sí que tienes un metal que está muy escaso de inventarios físicos, pues entonces la demanda tira a lo bestia. Lo que pasa es que, bueno, luego vienen estas corridas bancarias con este ratio de 400 onzas a una física y entonces pueden manipular casi como quieran. Pero hay una diferencia, José Luis, hay una diferencia muy grande y es que hace 20 años no existía la bolsa, el Metal Exchange de Shanghái, Sí, sí, sí. existía solo el COMEX y existía el LBMA de Londres, eh, perdón, el COMEX de Estados Unidos y el LBMA de Londres, pero es que ahora existe Shanghái, ¿vale? Entonces ya no es tan fácil manipular. Antes el oro pues se le frenaba mucho la subida y a la plata también, pero es que en Shanghái ahora supone una contraposición muy importante y eso Y se también han es lo que visto está moviendo. disparidades en ambos Claro, mercados. claro, 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 porque en Shanghái se compra el oro y la plata física, los inventarios están vacíos y entonces se produce ese arbitraje y empiezan a importar, empiezan a vaciar al final las bóvedas del COMEX y de Londres y el metal pues se va al otro lado, con lo cual por eso me centré un poco y dije, vamos a ver, esto no tiene sentido, o sea, el mundo no ha cambiado del viernes hasta hoy, ¿esto qué tendencia tiene? Y la tendencia para mí, por todas las razones que si quieres ahora hablamos, pues la tendencia es esa, la tendencia es que esto va a seguir así. Evidentemente, no todo sube parabólicamente como hemos visto, sino que se toma siempre descansos y más en un rally como este, que conviene, incluso yo creo que es bueno, ¿eh? Claro. Y lo digo con pérdidas en los últimos días por esta razón, pero yo creo que es bueno que los precios suban poco a poco, ¿eh? Sí, Porque es las cuando, correcciones son necesarias en el claro, mercado alcista. claro. Entonces hay que consolidar los precios, hay que sentar bases, soportes mucho más resistentes, etcétera. Entonces yo creo que esto para las personas que van a largo y con una visión de más de 5 años, yo creo que es bueno que las cosas se vayan un poco a su sitio de vez en cuando, ¿eh? Yo creo que has dicho algo que es clave, ¿no? A nivel fundamental, nada ha cambiado. Nada ha cambiado en los mercados, nada ha cambiado en los metales, nada ha cambiado Claro, tampoco en Bitcoin, nada ha cambiado en el mercado de acciones. Otra cosa es que haya fuerzas muy poderosas que se dediquen a especular de manera salvaje y creen estos meneos también. Pero exactamente. a nivel fundamental nada ha cambiado. La demanda no ha cambiado, la escasez sí continúa, no ha habido un cambio monetario importante. La única noticia que hemos recibido hoy que te comentaba antes es esa nota por parte de Rusia de que proponen volver al dólar y creo que eso es un poco lo que ha provocado esa reacción negativa en los metales Sí, hoy y que hemos visto en todos los mercados, porque obviamente eso significa un rebote en el dólar, ¿vale? Es decir, más demanda de dólares, que estamos viendo además un dólar que lleva ya mucho tiempo en un canal bastante interesante, ha estado a punto de romperlo, estaría como retesteándolo. Obviamente un dólar débil es muy favorable para los metales, esa devaluación de la moneda hace que los inversores acudan a metales preciosos, acciones, Bitcoin, lo que sea. Y un dólar fuerte no sería positivo para los metales. Yo creo que es un poco la reacción que estamos viendo hoy en los metales y en todos los índices, por ejemplo. sí. Pero no sé el alcance de esa pequeña noticia cuál va a ser, ¿no? La gente, los medios que obviamente siempre te venden ruido, pues te cuentan que si es el dato del empleo, no sé qué, que es puro ruido, o potencialmente se están preparando para un dato de inflación mañana que también podría estar bastante manipulado. Pero yo creo que Rusia vuelva a utilizar dólares o han capitulado por parte de los BRICS, que estaban ahí intentando salirse del dólar y, como bien saben, meterse en metales preciosos y tal, o es parte de algún tipo de plan o acuerdo que tiene con Trump. De eso podríamos tirarnos horas hablando. Pero bueno, volviendo al tema de los metales, creo que esa es un poco la reacción que hemos visto hoy.
y venga, vamos a meternos en un poco en tu análisis sobre que es un poco más fundamental y menos técnico A ver, analítico. el tema de Rusia, ahora lo desarrollaremos un poco más, pero el tema de Rusia, evidentemente, lo que ha pasado en estos 5 últimos años, desde que empezó la guerra de Ucrania, ha sido un hecho fundamental. O sea, no había un precedente, digamos, en la historia donde, pues, oye, te castigo, te anulo tus reservas en dólares, ¿vale? Porque Claro, estás unas atacando a sanciones Ucrania. brutales. Claro, o sea, Ujú. eso fue, evidentemente el oro ya tenía una tendencia alcista porque lo iremos comentando, pues hay un tema inflacionario, tanto a nivel de costes como a nivel de divisas, que es más importante que el nivel de costes, pero sobre todo eso fue el gatillazo para países como China y Rusia especialmente para decir, oye, empecemos a protegernos con oro porque fíjate que si yo mañana pues voy a por Shanghái o hay una política comercial enemiga en contra del G7, etcétera, pues aquí pueden empezar a llover tortas. Y evidentemente eso es lo que dispara los precios del oro y encima en un momento en el que los tipos de la FED estaban subiendo, que justamente cuando eso sucede es cuando la gente se refugia en los bonos y no en el oro. O sea, que fue justamente lo contrario a una tendencia natural. Si eso ahora se revierte con noticias como esta de Rusia, es un hecho relevante, pero tienen que pasar muchas más cosas para que realmente eso dé una estocada al oro. Entonces, un poco la tesis cuál es, vamos a irla viendo. Primero, tenemos un muro fiscal de deuda en Estados Unidos de 38 trillones, ¿vale? Eh, 38 billones en europeo, hablaré en trillones americanos. Y eso es un problema. Es una deuda que tiene unos vencimientos, creo que son de 10 trillones en 2026, Ajá. empezando en febrero, la semana que viene, creo que es el primer vencimiento importante, pero tiene muchos vencimientos a lo largo del año, luego en primavera, Deuda etcétera, que ¿vale? no tienen ningún tipo de plan en reducir, si acaso van a seguir No, no, endeudándose. bueno, esto es barra libre, barra libre. Piensa que si Eh, el hombre, uno de los hombres más influyentes, poderosos, ricos, inteligentes del mundo como Elon Musk no fue capaz de hacerle ni un arañazo al, al presupuesto bueno, americano con el programa salieron, este de Doge que querían recortar y salieron a tal, tortas, literalmente, pues si con él no ha Besen. sido capaz de hacerlo, pues ¿quién va a recortar aquí presupuestos? No, 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 no. Eso es una. Pero bueno, Pero bueno, perdona que te he cortado. pero Entonces estamos hablando de los vencimientos que hay vienen. otras estrategias. Hay otras estrategias. Es lo que yo digo para Claro. soplar y sorber al mismo tiempo, ¿no? Estos vencimientos, además, pensemos que gran parte de ellos fueron emitidos a tipos prácticamente cero. ¿Vale? O sea, 0, 1%, con lo cual, si lo renuevas en un momento en que Claro, los tipos están mucho altísimo. más altos, con lo cual te condenas por bastantes años más a esa deuda emitida a un tipo mucho mayor, con lo cual es empeorar todavía más la situación. Entonces, en todo este meollo, pues viene el nuevo presidente de la FED, el Kevin Costner, como dice José Luis Cava, me hace Sí, mucha sí, lo he gracia. visto, lo he visto. Entonces, claro, todo el mundo dice, no, claro, es que es un halcón, va a subir los tipos. No va a subir los tipos porque primero, que lo pone Trump, porque los va a bajar, porque si no, no lo pone, porque si los Sí, sube, lo tienen que tener pactado ya. le pega un guantazo, eso es evidente. Lo que sí se especula, y esto yo lo encuentro más creíble, por eso digo lo de sorber y soplar al mismo tiempo, lo que sí que se especula es que él puede bajar los tipos a la vez que hace una reducción de balance, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la reducción de balance? La reducción de balance al final es toda la barra libre de liquidez que estás creando y que vas a crear, porque Ajá. vienen muchas cosas. Viene el dividendo arancelario, viene el Beautiful Deal, viene, ¿qué más viene? El Golden Dome, ¿vale? O sea, vienen un montón de cosas Sí, 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 sí. ¿vale? Hay que preparar la fiesta para las midterms, ¿eh? Y además el SP tiene que subir. Pensemos que la sociedad americana no es como la europea, que somos cuatro gatos, que tenemos inversiones en bolsa. En la sociedad americana, hasta el menos pintado Claro, es que la está gente tiene que apalancado. entender que en Estados Unidos todos los Claro, planes de pensiones exactamente. están en bolsa, dependen de la bolsa americana. Por eso la Y gente tiene que ir a votar contenta.
Si la gente no va a Claro. votar contenta, pues no vota Trump. Mira, Por lo aquí tú estabas tanto, hablando de que potencialmente reduzcan el balance. Hasta ahora, y es bastante interesante, venían reduciéndolo, pues todo sí, 2025, 2024 venían reduciendo el balance con el programa EQT. sí, En sí, sí, cuanto lo anunciaron en diciembre que se acababa la reducción en balance, de hecho están expandiendo el balance, como puedes ver aquí, los correcto, últimos 3 meses. exactamente, Y tiene pinta de que a corto plazo seguramente seguirán haciéndolo de cara a esas elecciones medio ciclo que exactamente. comentas. Entonces, ¿qué pueden hacer para reducir el balance o para hacer que no aumente tan rápido? Porque todo al final es relativo. Lo que pueden hacer para reducir el balance, por ejemplo, es, porque ¿qué pasa? Pues el último comprador de bonos que emite el Tesoro pues es la Fed, ¿vale? El Tesoro emite los bonos, la Fed los compra. Entonces, ¿qué pasa si el último comprador ya deja de ser la Fed? Tú puedes seguir emitiendo bonos, puedes seguir emitiendo moneda, puedes seguir creando liquidez y haciendo que el oro suba, evidentemente, pero no es la Fed quien te los compra. ¿Quién te los puede comprar? Pues una de las posibilidades bastante posibles que se ponen encima de la mesa y es la explicación de por qué sacaron la ley Genius. La ley Genius, para los que no la sepan, pues es una ley que se aprobó hace poco, que no ha tenido mucha repercusión, por lo menos en Europa, pero lo que hacen es colateralizar las CBDCs, es decir, las Ajá. monedas, el dólar digital, ¿vale? Lo ponen en marcha y dan la posibilidad de que se colateralice. ¿Cómo se va a colateralizar? Pues una de las colateralizaciones más probables es la de con bonos estadounidenses. Es decir, Claro. cuando tú tienes que comerciar en dólar digital. Ese dólar digital tiene el soporte de un bono estadounidense y por lo tanto estás comprando deuda estadounidense. ¿Cómo te pueden obligar a hacer eso? Pues primero, tienes un incentivo de interés, es decir, si tú tienes un dólar, el dólar no te da nada. Si tú tienes un dólar colateralizado con deuda estadounidense, pues por lo menos te da la rentabilidad del bono, que no es mucha, pero por lo menos es más que cero, con lo cual eso ya es un incentivo. Pero es que hay otra manera de incentivar y es la coerción comercial. Y eso es lo que estamos viendo con Trump desde el mes de Claro. abril del año pasado. Aranceles, Claro, sanciones, que claro. bloquee, No comercias comerciar lo que conmigo sea. si no me compras y me pagas en dólar digital. Correcto. Si no te adaptas aquí, Con pues lo yo. cual pueden obligar a todo el mundo a que compren deuda americana también. Exactamente. Y pueden colateralizar mucha deuda. Es una salida, evidentemente. Luego hablaremos de los números, de hasta dónde podría ser el escenario. Pero bueno, ahora mismo ese mercado es de apenas 160.000 billions, con lo cual tendría que crecer mucho para ser importante, pero esto son muchas acciones coordinadas que se pueden poner en marcha. Esta es una de ellas y sobre todo, pues poquito a poco, año tras año, pues puede ir aumentando. Segunda carta sobre la mesa, Japón. Japón es un poco el elefante en la habitación del que yo me sorprendo que muy pocos están hablando y yo creo que se va a hablar mucho en los próximos meses o años, porque Japón sabemos que viene de un problema bestial desde prácticamente los años 90, ¿vale? Tuvo una deflación y ahora que está consiguiendo que ya empieza a tener inflación positiva, para que no se le dispare, debe subir los tipos de interés. Pero si suben los tipos de interés, el coste de la deuda, que ya es muy grande, porque Japón, recordemos, inyectó directamente dinero a las empresas. Sí. Esto pocas veces se ha visto en otros países, pero Japón es un país que ha inyectado pues unas reservas increíbles directamente en vena a empresas japonesas Sí, para, pero para no perder estimular la como economía. sea. Llevan Claro, intentando pelear esa recesión, crisis, inyectando, exactamente, imprimiendo, no saben qué hacer. claro. Pero Con lo bueno, el cual, mercado japonés, el Nikkei, ahora mismo está en máximos históricos. sí, sí, Quiero sí, decir, sí, lo que sí, están claro. haciendo les está funcionando. La cuestión es hasta cuándo, ¿no? Sí, sí, y además con la nueva presidenta, sabes que ha salido Sí, elegida hace una nueva poco, ¿no? presidenta Una hace semana unos o dos. días. Claro, esta aparte
aparte que ha declarado pues estar de acuerdo con muchas de las políticas de Trump, etcétera, porque eso sí, Trump se está asegurando su socio en el Extremo Oriente, su socio en el Medio Claro. Oriente ya sabemos que es Israel, su socio en el Extremo Oriente está la cosa disputada entre Corea del Sur y Japón, pero con Corea del Sur hace unas semanas se han peleado, ¿no? Un poco, pero Japón es su socio más fiable en esa Sí, siempre zona. lo ha sido y aparte Japón tiene muchísima deuda Claro, americana. claro. Y además, Japón al final no deja de ser un portaaviones cerca de China para lo Claro. que pueda pasar, con lo cual Japón, igual que Israel, son dos cosas que no se pueden dejar caer, ¿no? Entonces, los tipos de interés, pues si suben, pues el coste de la deuda les puede asfixiar. Y si esto pasa, pues el yen se puede caer hasta los infiernos. De hecho, si tú miras el euro contra, perdón, el dólar contra el yen, pues estaba depreciando un poco y hace, creo que fueron un par de semanas, mira, justamente ahí Sí, se hubo ve. una intervención, se rumorea, ¿verdad? Eso es, hay una Para que no intervención. dejasen que el dólar se apreciase mucho. Exacto, exacto. Dicen que Sí, sí, aquí, sí. bueno, colateralizaron un poco con swaps y hicieron volver un poco al nivel normal el yen. Es decir, lo están controlando un poco, están ayudando desde Estados Unidos. Es una inyección Debemos de... pensar que no hay ningún banco central, digamos, aliado a Occidente que opere de manera independiente. Seguramente No, operan todos están... coordinados con Estados Unidos Exactamente, y exactamente. Europa también. Europa el primero. Sí. Y el banco japonés también, sí, 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 sí. De hecho, en Europa también se estaban rumoreando pues de posibles devaluaciones y bajadas del euro, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el yen? Pues el yen, pues hay que si resulta que pues el precio del yen está cayendo, el poder adquisitivo de los japoneses se destruye, pues Japón tiene que apoyar al yen. ¿Y cómo apoya al yen? Pues lo tiene que comprar. Si compra reservas en yen, significa que tiene que vender reservas en otra moneda. Y Japón es el primer tenedor de bonos americanos. Tiene prácticamente en su balance más de un trillón de deuda americana. Con lo cual, si hay una venta, aunque no sea masiva, no hace falta vender un trillón de deuda americana, eso es una bestialidad, pero solo con que vendan una cuarta parte de esa Sí, le deuda, haría el daño. precio, claro, el precio del bono americano se estampa. Y si el precio del bono americano se estampa, tienen que pagar un interés todavía mucho mayor por renovar la deuda y entonces el problema que ya tienen del muro fiscal se les va todavía mucho más arriba, ¿no? Entonces, por eso, lo que decías, se está rumoreando pues que Estados Unidos ya ha intervenido comprando yenes, pero el tema es que esto es una situación temporal. Si esta tendencia continúa después de esta corrección que se ve en tu gráfico y la cosa continúa y tienen que subir tipos y el yen se deprecia, etcétera, etcétera, aquí lo que tendrían que hacer es un rescate. Es un rescate monetario a Japón. Y si es un rescate monetario, estamos hablando de mucho dinero para comprar yenes, porque Estados Unidos no puede permitir que el bono americano caiga. Y otra cosa que se está hablando mucho, José Luis, es que todo el mundo dice que el bono americano, que Estados Unidos puede quebrar por el bono americano. Ujú, la Estados lealtad. Unidos no quebrará por el bono americano. Antes de quebrar Estados Unidos, quebrarían otras economías. Bueno, que Sí, habrá el mundo entero antes. exactamente. O sea, lo que tú has dicho, Estados Unidos controla de Quiebra, forma directa quiebra o Japón, indirecta. quiebra Europa. Exactamente. Antes de quebrar el bono americano, ya se preocupa Estados Unidos de no ponerse primero. No, no te Con lo cual, preocupes, se montan una guerra rapidito también, y le hacen también, un reset. también, también. Entonces, este es el segundo problema que hay encima de la mesa. Eh, Tercer problema, o puede ser un alivio en este caso, la inflación. La inflación, digamos, en Estados Unidos. Em, ¿Qué, qué representa la inflación en cualquier país? Pues un país que tiene deuda y le sube la inflación es como tú tienes una hipoteca, estás pagando $1.000 o 1.000 euros al mes durante 25 años. Si después de 10 años el poder adquisitivo empeora y con esos 1.000 pues compras lo equivalente a 500 10 años antes, pues si sigues pagando la misma hipoteca y
tus ingresos han subido proporcionalmente, pues estás licuando tu deuda, ¿no? Estás haciendo siempre que, evidentemente, tus ingresos sigan a la inflación. Si no siguen la inflación es otra cosa, ¿no? Pero la inflación lo que ayuda es a licuar la deuda de los países y esto claramente, por eso los objetivos de los bancos centrales, el europeo y el americano del 2%, es que no se lo creen ni ellos, o sea, son los primeros que están incentivando las cosas para que la inflación esté por encima, muy por encima de eso. Aunque Entonces, ¿tú luego te crees que digan, este nuevo presidente, un poco su plan va a ser ese? ¿Va a intentar cepillarse la deuda a través de la inflación? no, tú puedes Porque cepillarte estábamos una... hablando de esos vencimientos que vienen pronto, ¿no? ¿Cómo crees que lo van a Claro. hacer? Bueno, con una combinación de todas estas cosas, ¿vale? Es decir, al final tienes el tema de los bonos, de la colateralización, tienes el tema de la inflación, tienes el tema en contra de Japón y luego tienes el tema de las reservas de oro, ¿vale? Entonces, Que las muy rapidito, tienen valoradas a precios de hace décadas, ¿no? claro. Reservas de oro de Estados Unidos. Las tienen valoradas aproximadamente a 40 dólares aproximadamente en los años 70. El oro está a 5.000. Pero ¿qué pasa? Perdona que te hago un inciso, Sí, cuando sí, Trump llega al poder y tenemos a Elon Musk haciendo el proyecto sí. Doge y todo esto, ahí hubo muchos rumores, ¿no? De vamos a ir a Fornox, vamos a contar las reservas, y se hablaba mucho de eso, ¿no? Si hacen un rebalanceo, un ¿Y ajuste por qué no lo han controlado. hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Porque yo Eso, creo, cuéntame por qué crees que no lo han hecho. porque yo creo que no hay lo que ellos creen que hay, o lo que ellos dicen, lo que tienen Físicamente ya apuntado en no sus hay oro, o balances. sea, se lo ha llevado alguien o es algo que se ha gastado y es Si todo no, ya lo físicamente habrían es oro. hecho, ya lo habrían hecho, ya lo habrían hecho, porque es un modo fácil, en 5 minutos puedes ampliar tu contraprestación de no sé a cuánto están Claro, valoradas, pero, sí, pero de ahora repente te a precios actuales cepillas. de spot son 1 trillón, con lo cual, oye, ganas 1 trillón más de ratio deuda PIB que te puede ayudar. Pero Mira, pensemos en lo siguiente, sí, cuando llega Trump al poder, el oro no estaba a los precios que está hoy. Ahora sí sería mucho más interesante hacerlo. bueno, es que a Porque Trump Trump cuando llega al poder, le que ha ha sido interesado que suba el noviembre de oro. 2024, le interesa. Por eso te quiero decir, y quiero recordar algo, ¿no? O sea, el oro es un mercado que también ha estado bastante controlado por mucho tiempo. Cuando Trump llega al poder, estamos hablando que el oro estaba en torno a los 2000 A y los algo. 2000, exactamente, sí, sí, sí. Entonces, igual ellos son también parte de esas fuerzas a las que les interesa que el oro se dispare para poder hacer el Sí, rebalanceo arriba. a ellos Porque estamos evidentemente hablando de que ha subido un 50% desde ahí, desde que claro, sale Trump, ¿eh? les interesa que suba el oro, pero 10% de subida. tampoco les interesa que baje la marea y se vea que van desnudos, ¿no? Es decir, si el oro se dispara, o sea, eso lo que te demuestra es que el poder adquisitivo de un dólar, o sea, lo deja en evidencia, ¿vale? Piensa que antes de Bretton Woods, cuando el dólar estaba colateralizado con oro, pues se habrá depreciado un no sé cuántos miles por ciento, ¿vale? Entonces, tampoco le interesa una subida agresiva, pero sí una subida como la que ha habido, ¿eh? Por lo tanto, eso es una parte que más le influye. Mira, el tema de las reservas de Fornox, José Luis, hay una cosa que yo muchas veces he pensado. ¿Tú no te has preguntado por qué el precio del tuxteno ha subido una barbaridad en los últimos 2 años? El No. tuxteno es una cosa que nadie sabe lo que es. Es con lo que se fabricaba antiguamente el filamento de las bombillas incandescentes, ¿vale? Porque es un Ujú. metal pues, que aguanta la temperatura mucho, tal. Vale, pues eso es el tuxteno. El tuxteno tiene la particularidad que tiene la misma densidad que el oro. Eh, el tungsteno, desde que se disparó el oro, se ha disparado. Y curiosamente, no sería la primera vez que en las bóvedas de Londres se han encontrado lingotes de tungsteno haciéndose pasar por oro. Mm, Entonces, le están yo haciendo la 13-14 al mundo. ahí lo dejo, ¿no? A ver, no quiero decir que la mayor parte del oro que hay en estos sitios sea tungsteno, no quiero decir eso, pero que es otro ingrediente más, ¿vale? Porque yo no entiendo por qué sube el tungsteno. Dicen, sí, es por el armamento, porque se utiliza en armamento. Bueno, sí, pero
no sé, o sea, el tungsteno nadie se había acordado de él durante 50 años y de repente con una subida como la que tenemos de Rally del Oro, de repente sube el tungsteno. No sé, yo ahí ¿Tú lo crees que dejo, ¿eh? van a hacer ese rebalanceo en algún momento? Sí, yo creo que ese Yo pensaba que lo rebalanceo, iban a hacer, de hecho, en 2025, pero no, obviamente el precio porque, se ha duplicado, con lo cual claro, ahora tendría más claro, sentido. ahora tiene más sentido. Entonces, ¿qué pueden hacer aquí? Pues pueden emitir unos Golden Certificates, ¿vale? Que al Claro. final son bonos respaldados por oro. Entonces, pueden emitir deuda respaldada por oro. ¿Y cuánta deuda? Pues mira, si las 260 millones de onzas que por lo visto dicen que tienen en los balances lo cambian a 5.000 de precio de spot, pues es 1,2, 1,3 trillions, que esto solo representa ya el 3 o el 4% de la deuda total, que son 38. No Lo cual es les ayudaría a seguir endeudándose más. claro, claro. Entonces, todas estas medidas que te digo, hay que irlas sumando. Es decir, si coges Claro. solamente la inflación, si coges solamente la revalorización de las No, yo reservas, siempre he pensado que la administración actual con Trump sería tendría muchas papeletas de hacer esta jugada. claro. Sí, sí, y además es una administración que lo que nos está demostrando es que aparte de que nos está callada, nos está quieta, no para. O sea, llevamos un año y parece que llevemos 10. O sea, cada día son hiperactivos para bien y para mal, ¿vale? Sí. Pero son totalmente hiperactivos, con lo cual lo que otro mandato presidencial avanzaría en 5 legislaturas, este se lo quiere comer en 4 días. O sea, Claro, tenéis que entender, y no soy experto político, pero ahora mismo Trump tiene control de básicamente Congreso y Senado, con lo cual está haciendo lo que le da la gana y no lo pueden parar. Por eso para él las elecciones de medio ciclo son clave, porque si ahí tuviese una derrota, y es decir, los demócratas ganan el Congreso, ahí lo va a tener mucho más difícil para seguir aprobando mandatos, órdenes ejecutivas y tal. Y no correcto. solo eso, sino que le podrían hacer un impeachment fácil. Entonces, Exacto. él lo sabe. Y por eso especulamos que hará todo lo posible para llegar a esa selección a medio ciclo con un pueblo contento. Ahora Y, mismo y se no está solo, ganando y no solo muchos un enemigos. Tiene un impeachment, pueblo muy dividido con el tema este de la inmigración, con todo lo que está pasando, medio mundo enfadado, etcétera. sí. No sé qué va a ocurrir, pero sí que hará lo posible para llegar con un pueblo contento porque se la juega no solo su carrera presidencial, sino la capacidad de seguir haciendo lo que quiere. Y la capacidad de poder influir a nivel jurídico si Claro. el tema del hombre de la isla se le va de madre, ¿vale? Que eso es otra Correcto. cosa. Aunque ese es otro tema, Sí. yo sí creo que, Pero tiene que controlarlo, ¿eh? claro, Es pero otro. mira, si o sea, yo obviamente no quiero meternos en ese tema que Sí, es bastante turbio, pero piensa lo siguiente, a lo largo de la historia, las élites, el poder, llámalo como quieras, han hecho lo que les da la gana, ¿no? Y obviamente nos están demostrando que siguen haciendo lo que les da la gana. Pero es que tampoco necesitan ocultártelo. claro. Y si han sacado esto, es porque de alguna manera les conviene. Y les Mm, conviene que salga. Y a lo mejor es porque, bueno, les interesa que salga, oye, pues sí, hay mucha gente haciendo cosas chungas y tal. Es por esta razón que tenemos que combatir esta corrupción y ahora tenemos que implementar nuevas medidas de control, sí. medidas de control de las comunicaciones, de digital. Nada es No lo sé. aleatorio, Lo que te quiero nada decir es, es nada es exactamente, no aleatorio es aleatorio. y cuando lo es, aprovechan alguna derivada para hacérselo venir a su sitio, Claro, entonces arrimar el asco a la sardina y sacar introduces un provecho de ello. problema para traer tu solución Exactamente, sí. y Bueno, pero seguramente esos vaya son por el clásicos. estilo. Pero bueno, Eso se ha hecho siempre y se sigue haciendo, claro. con la desinformación, incluso con el terrorismo, sin querer entrar en terrenos ya, pero eso se ha hecho siempre con muchas cosas y muchas cosas que no sabemos, que si nos enteráramos se nos giraría el estómago. Claro, piensa que los medios están controlados por estas fuerzas de poder, partidos políticos son sus principales donantes o los que pagan mayor publicidad y tal, Exacto, se y deben son a los que ahora ellos. te están hablando de que los políticos son malos. Claro, Entonces, igual te están vendiendo la imagen o la narrativa que quieren que tú creas, ¿no? De cara a algo que claro. les beneficia. Entonces, tenemos que cuestionarlo todo, no nos podemos creer nada. No, 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 por supuesto, Pero por bueno, supuesto. no es el foco de hoy, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que van a hacernos la 13-14? ¿Van a cepillarse deuda americana y van a seguir extorsionando al resto del mundo, ya sea con la imposición de su moneda digital, stablecoin, dólar digital, o sea, como lo llamen, como sea, lo llamen como lo llamen, y le van a seguir forzando a los países a comprar deuda americana para poder ellos Exactamente. seguir imprimiendo a saco como si no hubiera un mañana? Y si tú te planteas un escenario de todas estas cosas que hemos ido diciendo juntas, ¿vale? Si coges y dices, pues mira, pues cogen el tema de los bonos, vale, perfecto. Y resulta que, pues con el tema de la Genius, pues consiguen, no de forma inmediata, pero consiguen que un 25% del intercambio mundial, ¿vale? No estoy hablando ni de un 50 ni de tal. El G7 serían ya un 10%, ¿vale? Si nos vamos a un 25%, que sería un poco más, lógicamente no se consigue ni en 1 ni en 2 años, estamos hablando un poquito más. Ya ahí tenemos un trillón de deuda que podemos diluir. Claro. Si luego nos vamos a los Golden Certificates, a las reservas de oro, a la revalorización, a 5.000, si el oro sigue subiendo sería más. Ya nos vamos a otro trillón más. Si dejamos que la inflación suba de forma sostenida entre un 3 y un 4% anual, justo en la frontera que la gente no salga a las calles con antorchas, ¿vale? No puedes subir, no puedes dejar que la inflación te suba un 10% cada año porque entonces, o sea, creas una guerra civil a las puertas, ¿no? Pero un 3,5, un 4 puntualmente, ¿vale? ¿Por qué no? Si tienes todo esto, aunque incluso tengas que ayudar a Japón con una parte de su deuda, pues puedes estar diluyendo el ratio de deuda PIB está ahora más o menos a 119%, ¿vale? Que nos parece muy alto, pero si viéramos el de países como España o Francia, nos echaríamos la mano a la cabeza. Con este tipo de mix que te estoy contando, podemos hacer que de forma anual pues pueda bajar un 5, un 6, un 7% Sí, eso ese ya les ratio de daría deuda PIB. cancha ancha para Claro. seguir con sus Y temas. esto va siguiendo durante un año, otro año, y poco a poco, evidentemente, lo que decías tú antes, no va a ser una reducción del balance neto, sino que por lo menos dejas que tu PIB suba, ¿vale? Aunque sigas ampliando el balance, pero de forma mucho más sostenida, al final lo que te importa es la deuda relativa al PIB. Si tu PIB con la inteligencia artificial y con un montón de cosas va subiendo, pues al final logras que ese ratio vaya bajando y te pones ya en una situación normal. Esa es un poco la idea, ¿eh? Sí, es muy posible. Eso obviamente no les va a dar tiempo a hacerlo antes de las elecciones de medio ciclo, porque este nuevo presidente de la Fed creo que toma el cargo pues en torno a verano, las elecciones son para finales de año, no van a No, tener mucho tiempo, pero sí que puede antes de las empezar a... elecciones, sí, es empezar y sobre todo es poner alegría en el mercado antes de que lleguen las malas noticias, porque claro, muchas de estas cosas que estamos hablando, en el momento en que tengamos una noticia muy negativa con el tema de la deuda japonesa, el mercado le va a impactar de lleno, ¿vale? Claro, sí que se estima que haya cortes de tipo de interés en verano, eh, para junio o así. Vamos a ver cómo están los futuros de... Yo creo que habrá un corte bastante. Tampoco puede este hombre llegar y desmelenarse, ¿vale? Tampoco puede coger y decir un 2% menos, porque yo creo que la reacción que puede provocar es casi la contraria, ¿no? Pero yo creo que antes de las elecciones, este hombre, pues un 1% o un 0,75% en alguna de las reuniones de la Fed, ¿por qué no? Yo no lo descartaría para producir una reacción muy buena en el mercado, decir, ¡pam!, una subida en poco tiempo para preparar un poco todo ese terreno de noviembre. Mira, las próximas reuniones de la Fed son marzo, abril, junio. Marzo no se espera que haya ningún tipo de No. cortes. Abril las probabilidades aumentan un poquito. Es a partir de junio cuando se cree, junio-julio, cuando se cree que sí que puede haber corte de tipo de interés. Y también para finales de año, en torno a octubre o diciembre. Y que su voto es uno más, ¿eh? Es decir, tampoco pensemos que va a llegar y todo el mundo va a votar lo que quiere. Su voto es uno más de los banqueros centrales de los diferentes estados, con lo cual él tiene que llegar,
tiene que preparar un poco el caldo de cultivo, tiene que hacer su trabajo interno hasta cambiar un poco las cosas. Entonces, no va a ser inmediato a cuando él llegue y tampoco va a ser una reacción eh, muy súbita. ¿Eh? Entonces, los metales, ¿cómo van a jugar aquí? Porque si Estados Unidos hiciese ese cambiazo en el balance, ¿eso sería positivo o sería negativo para el oro y la plata? Bueno, eso tiene un doble sentido. Por un lado, hay una cosa muy importante y que además la comentasteis vosotros con Dragón hace ya unos cuantos meses, que es que sienta un suelo de precedente en el nivel de cotización del oro. Es decir, en el momento en que, por Claro. ejemplo, si decimos que es 5.000, pues los Golden Certificates se basan en ese 5.000 como base, pues el soporte de los 5.000 es un Claro, soporte porque que, si caen, se cae el balance claro, americano también. claro, claro, o sea que ya nos preocuparemos todos de que no baje de 5.000, con lo cual eso es bueno. Pero por otro lado, eh, claro, la emisión de los Golden Certificates hace que se desvíe la mirada del oro a los Golden Certificates, que en realidad están respaldados, con lo cual la gente se va a los Golden Certificates, no se va. Pensamos que el accionista de oro es un accionista que quiere mucha seguridad, es un inversor que quiere mucha seguridad, no, el que te compra oro físico no te está comprando Bitcoin, para entendernos, o no te está comprando, yo qué sé, MicroStrategy, ¿vale? Te está Claro. comprando bono, te está comprando oro físico, ese tipo de cosas. Con lo cual, este tipo de inversor ya incluso hablando de bancos centrales, pues si le da una contrapartida que le da un tipo de interés, un bono respaldado por oro, pues lógicamente se va del oro y se va con ese bono, con lo cual ahí también hay un efecto negativo. Entonces habría que ver un poco el equilibrio donde podría estar. Pero en todo esto, José Luis, hay una parte que para mí es casi tan importante como Estados Unidos, que es China, porque China es el otro elefante en la habitación que tiene muchos intereses cruzados con esto y que además está prácticamente en una guerra de facto con Estados Unidos. Es una guerra, pero que se está librando en el terreno comercial de momento, pero en realidad hay una guerra por la supremacía, por quién domina el mundo, ¿no? Guerra Entonces, comercial, guerra monetaria, una de las razones por las que exacto, guerra yo monetaria. comentaba que también hemos visto estos rallies locos y Sí, estas caídas en los metales, porque ¿a quién le perjudica también que caiga el metal? Al claro, bloque del este. exactamente. ¿Y a quién le va bien hacerle daño a China con la caída del metal? ¿Vale? Porque Claro. aquí hay dos armas. Yo puedo hacer que el metal baje hasta cierto punto, ¿vale? Hasta cierto punto, pero puedo crear presión bajista en el metal que va contra China, pero China también tiene su arma. China tiene, no sé si tiene Bonos, 700.000 millones acciones de. americanas. Exactamente, o sea que China puede también apretar el botón nuclear de la venta de bonos y tiene suficiente volumen de bonos en su balance como para, De hecho, para hacer. lo han estado haciendo las últimas semanas, si no meses, creo. Igual Sí, que, pero poco a poco, poco a claro, muy poco poco, a poco, pero podría ser una de las causas por exactamente. las que el Pentágono ha llamado a JP Morgan y ha dicho hay que tirar el oro un poquito para darles una lección a Claro. estos. La, Ese tipo de la, cosas no me extrañarían para nada. a, Porque a pensemos lo China, a China no siguiente. lo. Sí, No, lo que te quería decir es que si te fijas, en los últimos, especialmente 2025, lo que hemos visto es cómo el presidente americano ha llegado a todos los países del mundo y le ha dicho, aquí se hace lo que yo digo, yo soy aquí el rey de la selva. Si no lo haces, hay consecuencias. Y hay muchos países que se han dado cuenta, mira, con este tío no podemos luchar a nivel militar, mm, no podemos luchar de ninguna manera. Lo único que podemos hacer es vender sus bonos, vender sus acciones, que es un poco lo que también está intentando hacer Europa, correcto. cuando no Bueno, han sido bueno, capaces de llegar a una negociación. Y China, Europa, mucho ladrar, claro, pero sí, poco, pero mira bueno, con Groenlandia, mira lo que pasa con Groenlandia, claro, al mucho, final llegaron a un vamos acuerdo, allí, pero tal, un pero poquito para luego, hacerse los chulitos, han estado vendiendo pero bonos americanos, han estado Europa, vendiendo acciones, Europa no igual que pinta China. nada. Entonces, lo que te quiero decir, eso es parte de esa guerra monetaria que estamos viviendo. Sí, Y luego pensemos Venezuela, pensemos Irán, Irán, todo lo que ya hemos visto, todo eso.
forma parte de esa guerra monetaria en la que lo que busca Estados Unidos es asegurar la hegemonía Mm, del dólar y el petrodólar. Porque exactamente. estaba surgiendo una amenaza después de la guerra de Ucrania, que eran los BRICS, ese bloque del este, Exactamente. que estaba buscando salirse del patrón dólar, que estaba buscando apoyarse en el oro y que estaba buscando que se utilicen otro tipo de monedas. Hemos visto muchos ejemplos desde 2022 de países que han intentado pagar eh, gas natural, petróleo en yuan y en otro tipo de monedas e inmediatamente han sufrido consecuencias por parte de Sí. Estados Unidos. Si no era una sanción, venía y les quitaban el dictador de turno que tenían en su país en África, que les permitía comprar las minas o lo que sea. Este Ah, tipo de cosas muy poca gente es capaz de verlo, pero todo está Ese, conectado. ese, ese es el otro botón nuclear, ¿vale? Que yo creo que no se van a atrever a apretar los del bloque de los BRICS, ¿no? Que es crear una moneda paralela al dólar. O sea, yo creo que en el momento en que sucediera eso, o sea, las cosas se ponen ya muy serias, porque la hegemonía de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial se basa en la expansión de su moneda de uso a todo el mundo, por la sencilla razón de que exportas deuda, exportas inflación a todos los demás países que utilizan dólares. Todo el comercio internacional se hace en dólares, el petróleo, Sí, las correcto. Por materias eso digo que primas. Venezuela, Irán son piezas de ese puzzle para asegurar la hegemonía dólar. Exactamente. Pero, Hay un proyecto por parte de pero los... hay una barrera mental en el yuan digital, porque entonces eso es una declaración de guerra implícita, clarísima contra Estados Unidos, y ahí las cosas se pueden poner muy serias. Entonces, yo no creo que eso se llegue a romper del todo, ¿eh? De hecho, bueno, hoy hemos visto esa noticia de que Rusia estaría intentando volver al dólar. Todavía no sé cómo interpretarlo, no sé si es parte de un plan, es una capitulación, les interesa por el tema del petróleo. Eh, no Aquí lo la sé, sensación que da es que se están repartiendo las cartas de la baraja, José Luis. Es decir, totalmente de acuerdo. em, mira, hablemos claro. O sea, a ver, ¿qué reacciones hemos tenido por parte de Rusia y de China después de la invasión de Venezuela? Cero, Tú, cero. cero, cero Sí, es patatero. como si se hubiesen repartido ya el mundo. Estoy de ¿Y qué acuerdo. dice China o Rusia de todas estas, bueno, las amenazas de Irán? Podríamos hablar media hora más de las amenazas de Irán, pero no dicen nada. Es decir, Bueno, no solo eso, es que ya le quitaron Siria, que estaba bajo sí, control de Rusia, exactamente. y ya le Y, quitaron Siria. y Y, cuando en 2027 o 2020, creo que es en 2027, ¿no? Que se cumple la celebración sí, de la la agenda que República y tienen o tal. lo que sea. Cuando China declara señales de quedarse con Taiwán dentro de un año o cuando sea, yo personalmente creo que van a haber fuegos artificiales pues para salvar las apariencias, pero nadie va a hacer nada. Estados Sí, es Unidos, posible que lo hayan pactado ya. claro, claro. Mira, Han dicho, las dame un par de fábricas, añitos para que me empiece a fabricar exactamente, chips. Y de hecho es lo que hemos visto como Taiwán ahora va a exactamente. empezar a fabricar chips en Estados En Unidos. Estados Unidos, la inyección Adele, que Correcto. estaba quebrada prácticamente, ¿no? No era O Intel, competitiva. Intel es la que ha comprado Intel, Estados perdón, Unidos. Intel. Yo estoy muy Intel. de acuerdo con con ese potencial escenario de que se han repartido ya el puzzle, el mapa. Exactamente. Entonces, aquí hay intereses, lo que pasa es que todo el mundo tiene que salvar las apariencias, Claro. no, cada uno tiene que presentarse como vencedor Sí, delante de igual su que público. Europa que levanta la voz pero luego pasa por el aro. Eso es, eso es. Entonces, un poco la teoría de juegos es esta al final, ¿no? China, volviendo otra vez al tema del oro, ¿no? China no le interesa que el oro baje por debajo de cierto nivel, ¿vale? Para mí, yo hablo siempre de los 5.000 porque es como muy psicológico, ¿no? Pero el valor de 5.000 a China le puede venir bien, incluso un poco más, o que suba más lentamente, ¿vale? Eh, puede amenazar a Estados Unidos con tirar el bono, entonces Estados Unidos también le va bien que el oro esté a 5.000 porque pues salva también su balance y tal. Oye, nos repartimos el mundo, yo, mi área estratégica de dominio, pues Sudamérica, Europa, tal, tú te quedas con todo, con toda la parte de Asia. Rusia, ¿qué papel puede jugar con todo esto? Pues Rusia yo creo que volverá al tema energético, o sea, todo el tema de las sanciones al petróleo, al Claro. gas, etcétera,
volver al tema energético y su fuente de subsistencia. Yo aseguro mi petróleo como Estados Unidos con Venezuela, con tal y con cual, y Rusia, pues con sus clientes en Europa, para que Europa también se calle, te vuelva a dar gas barato, para que vuelvas a ser competitivo, para que salgas del pozo, porque Europa está en un pozo sin esa energía rusa barata, y aquí todo el mundo se queda tranquilo, más o menos. ¿eh? Esa yo creo que es un poco Sí, es muy las posible, cartas. es muy posible. Yo sí que creo que, bueno, aquí lo que estoy mostrando ahora mismo en la pantalla es el dinero en circulación china, que como ves están Sí, imprimiendo a saco, sí, y el sí. americano, que también imprimen a saco, pero no tan salvajemente como China, que Bueno, se está poniendo las pilas. es que la deuda china, nos sorprendemos cuando decimos que la deuda de Estados Unidos es de 38 trillions, pero es que la deuda de China es de 60, ¿vale? O sea, China tiene 60 trillions americanos, ¿vale? Haciendo la misma equivalencia en deuda. Y las reservas de China, que son muchísimo más inferiores a las oficiales de Estados Unidos, bueno, China tiene las reservas oficiales y las reservas se especula que tiene casi 6.000 toneladas, 5.000, 6.000 toneladas de oro, pero las oficiales son 74 millones de onzas. Pero si pensamos que tiene 5.000 toneladas, que es la especulación, esto al precio spot de 5.000 serían, no llega a un trillón. Es decir, que prácticamente tienen el doble de deuda que Estados Unidos y el mismo respaldo, más o menos un trillón, un 0,8, 1,3 en cada caso, de respaldo. Es decir, un 1% de la deuda china está respaldada con oro. Con lo cual, eso también explica que los chinos, no solamente para salirse del sistema dólar, eso también explica que los chinos estén comprando oro como locos desde hace años, porque necesitan ese respaldo. Ya. No, no, está claro, y su moneda cada vez es más débil, o sea que sí, están jodidos. Entonces, ¿cómo en todo este panorama, tú crees que van a hacer la 13-14, especialmente en Estados Unidos, para el tema de la deuda? Pero los metales tienen un panorama positivo de cara al largo plazo. Sí, Perdón, y antes de entrar en eso, quería mostraros también el petróleo. El petróleo sí que creo que está a punto de dar algún tipo de movimiento. Daos cuenta, como ha estado en un mercado bajista por mucho tiempo, y ahora estamos viendo una compresión bastante interesante, ¿vale? Y no me extrañaría si empezamos a ver un petróleo que sube este año sí. en algún momento. Obviamente eso no le interesa a Estados Unidos, ahora que quieren traer inflación baja, elecciones medio ciclo y tal. Pero bueno, no lo sé, puede haber algún tipo de evento catalizador que dispare esto Claro. por lo que sea. Y no me extrañaría si empezamos a ver un petróleo que empieza a poner presión, en fin, en la inflación. Bueno, aquí tendríamos que hablar 30 segundos de Irán, porque la última presión de precios en el precio del petróleo yo creo que ha venido por Irán, porque de alguna manera el mercado ha creído que la amenaza de Irán pues sería más o menos posible. Yo quiero creer que el tema de Irán no va a ir más lejos. Yo creo que están pactando, Sí, están pactando, lo eso han dicho todo. ya abiertamente. De hecho, justo lo estaba leyendo ahora, noticias, justo ahora mismo está Trump estaba haciendo una rueda de prensa hoy y está hablando de que están hablando con Irán. Están poniendo mucha presión militar, han movido ya un portaaviones al Golfo Pérsico, en fin, le está haciendo la presión militar, pero seguramente quieran llegar a un acuerdo. Y Por lo que eso, que yo buscar es un cambio de régimen favorable a ellos, porque Irán es el único país del Golfo Pérsico que no está bajo la influencia y la amistad de Estados Unidos, ¿no? bueno. ¿Tú has visto el vídeo ese de Bess en Davos? Es increíble. Es una cosa que tendría que poner en el colegio. Hay un vídeo que circula por YouTube de Besen en Davos, donde Besen está diciendo, pero sin ninguna vergüenza, Ajá. que, que la presión en la moneda, bueno, que han presionado a los bancos regionales iraníes haciendo que su moneda caiga tanto que los ha llevado a la quiebra. Es decir, que todo eso que nos han contado, las revueltas en Irán, de la gente saliendo en la calle porque estaban fatal económicamente, ¿vale? Ha habido una inducción externa por Oh, eso parte de... siempre, eso siempre, eso siempre. No es que lo han dicho, es que, o No, sea, y piensa que ahí hay un montón de
Es que luego nos han de contado agencias de Trade que la Electronic gente ha que salido a la están, calle porque no estaba de claro, acuerdo con él y que, bueno, y todo no, lo demás, ¿no? Pero es ellos que, están apoyando esa revuelta por detrás. De hecho, claro, se sabe que han mandado hasta Starlink para que la gente o los grupos revolucionarios estén ahí pueda enviar luchando y las tal. fotos y se puedan De hecho, comunicar y mira, te voy los a mostrar vídeos. esto que le acaba de decir Trump hoy, bastante interesante, a ver si se oye. Tienen que hacer un acuerdo o va a ser traumático, ha dicho, ¿no? Eh, Entonces, está claro que sí, están pero trabajando aquí, aquí en algo. aquí la loca de la fiesta es Israel. Entonces, claro, Bueno, esa es otra de las razones por las que se han metido ahí, obviamente. sí, sí, porque yo creo que a Israel, Israel va por su lado, ¿vale? Porque Israel ya sabemos luego que tiene todas las palancas que tiene incluso con el gobierno americano. Por eso también Netanyahu estaba en la Casa Blanca hace 2 días negociando con Trump y tal, ¿no? Sí, están Entonces, hablando de este tema, eso no hay duda. sí, sí, sí. Entonces, bueno, veremos qué pasa con Irán. Pero el petróleo, bueno, esa resistencia que tú dibujas en la gráfica, vamos a ver si rebota allí y se normaliza otra vez. Pero yo creo que el tema está ahí. Yo no veo el petróleo en el largo plazo o en el medio largo disparándose. Yo lo veo más bien porque económicamente tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar, ¿eh? No sabemos el año que viene si va a haber un soft landing o qué es lo que va a pasar después de las midterms, con lo cual yo creo que un mercado súper alcista para el petróleo todavía es un poco temprano, Sí, pienso. posiblemente, pero eso no quita que las empresas del sector energético lo hagan muy bien, que Claro, lo están haciendo sí, sí. bastante bien. Ha sido una de las entradas que tuve la semana pasada, he añadido a un ETF de Exxon, servicios. Bueno, Exxon. más que posicionarme en empresas, me gusta el sector servicios porque hay empresas que también se dedican a la distribución, no solo a la extracción de Sí. petróleo. Y entonces ahí siempre hay oportunidad. Y como no sé cuál la va a hacer bien, sí que me Mm, gustan mucho los ETFs de servicios de oil, como por ejemplo este. Pero sí, efectivamente, Exxon y las similares lo están haciendo muy bien. Están metiéndose en una curva parabólica tipo plata. sí, 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 sí. Después del tema de Venezuela, porque hay mucha especulación de que vuelvan a invertir Sí, aquí y obviamente eso les beneficiaría. Entonces, no necesitamos un petróleo alto para que este tipo de no, empresas hagan dinero. Y seguramente el sector energético lo sigue haciendo muy bien en 2025, perdón, 2026, donde estamos. Mis apuestas en los commodities para 2026, como te comenté antes de esta llamada, son energía, especialmente petróleo, mm, y el cobre. El cobre, comparado con otros activos, está menos disparado, a pesar de que también está bastante alto, comparado con el oro y el metal. Obviamente, el petróleo está mucho más bajo, como podemos ver en esta gráfica. Pero creo que el cobre va a seguir siendo muy demandado, porque si estamos hablando de que no estamos solo en, esto podría ser como una especie de tercera guerra mundial, no solo una guerra comercial monetaria, sino que estamos hablando de una carrera por la lucha del control de la tecnología, sí, inteligencia artificial. Y ahí, aquella nación que tenga mayor capacidad energética y capacidad computacional seguramente gane. Razón por la que creo que están haciendo Irán, Venezuela, etcétera. Porque, en fin, todo el tema de inteligencia artificial requiere energía. Y esa energía, a día de hoy, con paneles y tal, vamos jodidos. Por eso necesitan asegurarse los recursos. Y luego todos los centros de datos, procesamiento, servidores y tal, que yo sepa, funcionan con kilómetros y kilómetros de cable de cobre, ¿no? mm, Entonces, creo que la demanda del cobre va a seguir siendo bastante fuerte. Se especulaba que no había, que había cierta escasez o que las minas no se... La verdad que no lo sé. Por eso quiero como que me cuentes tú un poco más qué piensas sobre el cobre. Es una de mis apuestas para 2026, personalmente. Cuéntame sí, qué bueno, opinas. el cobre es una historia bastante divertida también. A ver, el cobre eh, tiene un 100% de componente industrial. Aquí la plata sí que podemos discutir si tiene un porcentaje Sí, industrial, es un diferente, porcentaje claro. monetario, es diferente, y el oro evidentemente 100% monetario. El oro no sirve, no se construye nada con oro salvo las joyas, ¿no? El cobre
es completamente diferente. O sea, el precio que mueve el cobre es la demanda industrial, ¿vale? Pues para fabricar cables, para todo lo que sabemos. ¿Qué pasa con el cobre en 2025? Pues han habido, creo que son tres minas importantes, porque las minas de cobre tú puedes tener una mina de oro y una mina de oro es pequeña, ¿vale? Pero las minas de cobre, o ya no digamos las minas de carbón o de hierro, son minas gigantescas, porque piensa Ajá. que cada kilo de cobre no vale lo mismo que cada kilo de oro, ¿vale? Entonces, para tener una mina rentable en cobre necesitas minas enormes y por eso los players que tienes en ese mercado pues son pues los Glencore, los Antofagastas, bueno, todo este tipo Estoy mostrando ahora un ETF de mineras de de cobre. cobre. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí suceden dos cosas. Una, cuando tú tienes un 2025 donde has tenido tres minas que se deberían hacer puñetas, ¿vale? De cobre. La última fue la de Grasberg, que hubo una inundación. Interesante porque no sabía ese tema. Sí, 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 sí. Fueron tres minas bueno, desaparecieron. O sea, su producción se suspendió durante meses, incluso la de Grasberg, que es, no sé si es la primera o la segunda más grande a nivel mundial, está paralizada y se especula que durante todo este año tampoco va a arrancar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que has tenido un rally del cobre en 2025 debido a eso, que ya estaba además soportado con una demanda de fondo por todo el tema de la energía, de los centros de datos, tal y tal, ¿vale? Pero principalmente 2025 ha sido debido a eso. Vale, ¿qué pasa a partir de aquí? Pues que como tú tienes un activo que no es monetario, sino que es industrial, aquí, como te decía antes, si no tienes un problema real en los inventarios del cobre, Ujú. este rally puede tener un límite al corto plazo, puede tener un límite. Y de momento los inventarios dicen que no se estaría produciendo una situación de máxima tensión como sí que puede estar pasando con la plata, por ejemplo. Evidentemente hay una tendencia de fondo y evidentemente nos vamos a un mundo más electrificado y que necesita mucho más cobre y los descubrimientos de cobre como son tan grandes, ¿vale? Es muy difícil hacerlos porque tienes que descubrir depósitos con unas determinadas características. No te vale una mina de cobre pequeña, te valen minas de cobre que se puedan explotar durante 50 años por lo menos, ¿vale? Sí. Estas minas están localizadas en África y sobre todo en Sudamérica. Y sobre todo las de Sudamérica, pues están en países, pues en Bolivia, en Argentina, etcétera, ¿vale? Eh, donde tienes ciertos problemas. No es tan fácil construir una mina en estos países, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, pues tienes un peligro de expropiaciones, o en Colombia. En Claro, Colombia claro. también tienes. Entonces, son depósitos que hasta que puedan estar disponibles para el mercado, pueden tardar 10 años. Entonces, ese es el problema de fondo que hay. Eso es lo que sí que puede mover la aguja para que dentro de 5 años el tema de la escasez sea realmente severo y entonces sí que puede hacer que el precio del cobre suba muy por encima de donde está hoy en los $6 por libra. Interesante. Pues habrá que seguir estando atentos sobre, sobre el cobre. Yo creo que lo puedo hacer bien por lo que comentaba, ¿no? El tema de inteligencia artificial y tal. Vamos a ver cómo evoluciona. ¿Hay algún sector más que te gustaría comentar o algún punto que se te haya quedado por ahí en el tintero? Bueno, sí, ya que estamos hablando de materias primas, bueno, fuera de lo que es el cobre, los metales preciosos, etcétera, a mí me gusta el níquel. El níquel. Nadie habla del níquel. Y justamente, mira, además, mira, no me había acordado de esto. Esto es una noticia de última hora. Hay una mina de níquel, no me acuerdo del nombre. ¿Ves? Mira, justamente, ahí se ve. Esto es un gráfico de horas, ¿no? No es ni de días, ¿verdad que no? No, esto de semanas. De Aquí tengo de semanas. días. Vale, pero mira, justamente Ah, eh, ah, mira, este último repunte que ha habido, donde empieza otra vez el rebote. Bueno, te lo digo porque hay una mina de níquel, no recuerdo cuál es, leí el otro día la noticia, que ha parado producción, ¿vale? Entonces el níquel ha rebotado y se ha ido por encima. Evidentemente no estamos hablando de un metal precioso, no estamos hablando de ni un metal como el cobre, pero es un metal que estaba en una franja de precios bastante baja Sí, aquí podemos sobre ver. los Sí, sobre los Todo el 10.000 2024-2025 ha estado en una franja bastante baja. exactamente.
Y lo normal, si tú lo comparas con una línea, con una serie pues, de bastantes años, pues es que el níquel esté a unos niveles muy superiores. Evidentemente, si hay recesión, si hay poca bonanza económica, pues el níquel, igual que el hierro y otros, se tumba muy rápido, pero el níquel es un candidato interesante. Todas las materias primas, José Luis, todas las materias primas se mueven con el oro, porque al final Claro. contra quien se comparan es contra el valor que mantiene el valor real, no el precio, sino el valor real. Y lo que refleja el valor real no es el dólar, sino que es el oro. Por lo tanto, todas las materias primas que son activos físicos siempre se comparan con el oro. Especialmente si vamos a ese mundo que comentabas antes de potencialmente tendremos más inflación. Mm. Imagino que ahí lo van a hacer bien. Hay muchos commodities que están disparándose por distintas razones. El trigo también Sí, también. está subiendo ahora. Y el maíz, y sí, sí, el trigo y el maíz Sí. también hay. Yo de eso sí que no entiendo, ¿eh? Escucho cosas, No, yo pero no del trigo y mucho, del maíz simplemente lo sí que, observo, pero no es mi pero sí, sí. fuerte. Hemos tenido el gas natural también disparado últimamente con las olas de frío, ahora parece que está Sí, cayendo un poquito. Vamos a ver qué hace. No creo, estacionalmente ahora es cuando el gas debería caer. sí. No creo que sean sus meses fuertes los que vienen a continuación. Pero bueno, vamos a ver. Está el tema bastante interesante. Está el tema Hoy, muy, muy divertido, muy divertido. Cada día te levantas con una noticia y cada día pasan cosas y no hay sí, semana hoy en la por que. ejemplo, mira, tenemos una caída en el yield de los bonos. eh, Bastante inesperado, mientras que tenemos también mercados corrigiendo, un dólar medio fuerte, hemos visto correcciones en todos lados. Entonces, estamos hablando de, personalmente creo que los mercados están muy nerviosos y Sí, no hay claridad, razón por la que llevo hablando de que es importante tener precaución y, y sobre todo protegerse, ¿no? Estamos viendo un Nasdaq que no sale de un rango desde octubre. Hemos visto una rotación brutal hacia industriales, productos de consumo, productos de primera necesidad, básicamente porque estaban menos valorados, pero todo te indica que sí, que los mercados están muy altos, pero que si te mm, viene un susto tampoco te sorprendería. Razón no, por la que creo que hay que protegerse. sí. Y es un poco lo que venimos comentando las últimas semanas. Entonces vamos a estar atentos. Hoy tenemos un VIX que ha empezado a subir con esta pequeña corrección. Como te digo, yo creo que viene por la noticia de Rusia, lo cual hace que el dólar se ponga fuerte. Y es lo que estamos viendo en esta gráfica semanal, pues hemos tenido Ya un el oro rebote, ya ¿no? está estabilizado, más o menos en los 4.960, 70 más o menos, está ahí, ha Sí, esta respetado. cuña la compartía hace unos días y el oro suele hacer este tipo de cuñas donde buscaría yo algún tipo de breakout como el que vimos aquí y lo está respetando bastante bien, lo cual es, en mi opinión, bastante positivo. La plata sí que está más débil a Mm. nivel técnico, por lo que estoy viendo, pero bueno, va a ir de la mano del oro también. Va a ir de la mano del Entonces, oro, vamos a estar exactamente. atentos. Sí, Bitcoin sí que sí, sí, está sí. muy castigado ahora mismo y no es la temporada de Bitcoin. Pero bueno, puede ser una oportunidad también. Sí que creo que está llegando a una zona donde potencialmente podríamos empezar a poner suelo en cerca de esos 60. Hay una Vamos a ver. cosa curiosa que el otro día vi y es la correlación que tienen muchas empresas del Nasdaq con el Bitcoin. Es Sí, es curioso. así, es así, ¿no? Lo comparan con el IGV, que es el ETF de BlackRock de software. Y si te Mm. fijas, pues se está moviendo. En mi opinión, tiene sentido porque al final Bitcoin es una tecnología un activo de riesgo tecnológico, ¿no? Igual que las Sí. empresas de software. O a lo mejor es al revés, el Bitcoin tiene correlación con eso, pero que al final Claro, son dos cosas que van correlacionadas. Sí, sí. sí, tiene una correlación bastante interesante. Cuando vas a ver una gráfica más grande, sí que lo empiezas a ver, Mm. especialmente si ajusto aquí y lo ponemos logarítmico, pues date cuenta cómo encajaría bastante bien, Clavado. Sí, sí, en los últimos años por lo menos. especialmente la corrección que llevamos ahora, ¿no? En software. Sí, sí, Yo sí, sí. personalmente creo que los mercados están teniendo una rotación. Sí, La al excusa ha sido vale. este miedo de la inteligencia artificial que está potencialmente haciendo que las empresas se vayan a pique en el tema software.
Sí, Pero bueno, relatos. vamos a ver qué evoluciona. Lo próximo que veremos impactado por la IA será el oro, ¿no? Nos contarán alguna movida, porque a No, la IA nos la dirán culpan que de todos los hay un males, es lo que quieren meteorito, decir. hay un meteorito que, tú sabes que hace un año creo que fue que dijeron que habían encontrado una mina en China que tenía no sé cuántos millones, bueno, una bestialidad, ¿sabes? Y bueno, el precio reaccionó a la baja por unas horas, ¿sabes? O sea, esas cosas, o que viene un meteorito con un montón de oro y sí, sí, El esas mercado cosas de siempre vez en encuentra una cuando. excusa y normalmente es porque el mercado está sobrevalorado, están buscando una oportunidad de vender, distribuir y cualquier excusa es buena. Sí. Los algoritmos también funcionan así y eso es un poco lo que creo que estamos viendo estos días. Si vamos a ver el SP 500, date cuenta, estamos con muchas dificultades para superar ese 7000. Luego, a nivel técnico, tengo muchas razones que me hacen pensar que sí que podríamos estar cerca de un techo, aunque creo que el verdadero techo antes de un crack va a ser un techo medio parabólico, eufórico, y ahí a continuación tendríamos una corrección. Pero date cuenta, si vamos a ver, y esto es si hacemos una Fibonacci de toda la corrección del mercado bajista 2022, estamos en una extensión 2,618, lo cual es ¿Mm? muy, muy, muy extendido. Y si luego hacemos otra Fibonacci interna, que es la que tengo aquí, de la corrección del año pasado, 2025, pues también hemos llegado a ese 161,8. Entonces, todo nos hace pensar que estamos en niveles donde un giro, ¿Mm? no sé si más grande o más pequeño, tendría mucho sentido. Y luego, bueno, como las cosas como las que mostraba con el Dow Jones también están en un 161,8. Tenemos marcado un TD9, como mostré antes. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero un poquito de corrección creo que sería bastante normal y positivo en un mercado alcista. Otra cosa Ujú. que se rompa un 20 o un 25%, ahí ya tendríamos que empezar a preocuparnos. A Pero preocuparnos. seguramente vengan oportunidades. Los años de elección a medio ciclo, como he comentado en mi vídeo, hice un vídeo donde hablo sobre modelos para entender 2026 y un poco mi hoja de ruta, cómo voy a navegar este año. Una de las cosas que comento ahí es que los años de elecciones de medio ciclo históricamente son los que tienen las correcciones más profundas a nivel porcentual, pero también las recuperaciones más fuertes. Entonces yo creo que este año no es un año de comprar en máximos, es un año de comprar cuando venga el susto de verdad, Sí. porque ahí se va a dar una buena oportunidad. Pero veremos si es un susto, si es antes de las midterms, pues puede ser que sea una oportunidad, pero si ya está muy cerca de las midterms o incluso después, veremos a ver si... Yo sí creo que puede ocurrir antes, yo sí creo que puede ocurrir antes, pero bueno, vamos a ver. Sí, No, sí, porque todo el mundo está esperando a que pasen para pegarse el gran susto y sí, sí, tanta gente pensando lo mismo da lugar a Va pensar a venir que... mucha incertidumbre, ¿no? Porque este nuevo presidente de la Fed, ya te digo, que su transición lleva meses. Entonces, entre que toma el mando y tal, hay incertidumbre en los mercados. Y al mercado le gusta testear a los presidentes de la Fed. Lo hicieron con Powell, lo hicieron con Janet Yellen. Es muy probable que el mercado de nuevo vuelva a testear ese presidente de la Fed y le dé razones para actuar más agresivamente cuando llega al poder. Y su transición lleva meses. Y luego Mm, tenemos el tema de que los aranceles de Trump todavía están ahí en la Corte Suprema, que podría decir que son ilegales o no. Es probable que no, pero bueno, es un potencial riesgo, aparte de toda la inestabilidad geopolítica, etcétera, que estamos viendo. Y ese dólar sí, que pero tú imagínate que está ahora rebotando. le tiran los aranceles y los aranceles son ilegales y tiene que devolver un montón de dinero que ha Claro, cobrado en aranceles. pues eso ¿Qué va a sería hacer? negativo para el mercado. Ah, Eso lo pero digo. sería positivo para el oro. Bueno, para el oro sí, estoy hablando del mercado de acciones en este caso, Sí, sí. claro. Claro. En el caso del oro, eso vuelve a ser otro catalizador. Al principio podría caer, pero eso lo que genera es la necesidad de imprimir deuda para pagar todas Sí, esas seguramente facturas. debilitaría el dólar, Claro. lo cual es positivo para el oro. Sí, Por sí. eso, vamos a confiar mucho en el Va a oro. estar divertido 2026, lo llevo diciendo pues desde Sí. finales de 2025. No va a ser un año fácil, va a ser un año muy volátil. Y si no lo habéis visto, ir a mi canal a ver el vídeo que hice sobre 2026, porque, en fin, al menos marco un poco mi hoja de ruta y cómo creo que vamos a navegar este año, ¿no? Prepárate 2026.
mi hoja de ruta definitiva para 2026. Hablamos de los ciclos, estacionalidad, años, lecciones medio ciclo, el ciclo industrial, que creo que es clave, el ciclo monetario, porque creo que vamos a ir de la mano de la liquidez, pero también del crecimiento económico y todo eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, va a estar divertido. Es un año que no te va a aburrir, eso te lo puedo garantizar. Seguro, seguro. Bueno, oye, pues llevamos aquí ya más de una hora. Muchas gracias por todo. La verdad que me ha encantado A esta ti, como conversación. Ojalá siempre. todos los días tuviese una conversación de este nivel intelectual, como digo, a diario, algo que es difícil encontrar gente con la que hablar de todos estos temas. Y hemos tocado todo. Hemos hablado de metales, hemos hablado de petróleo, hemos hablado de mercados, hemos hablado de Rusia, hemos hablado, creo que hemos tocado todo, a no ser Unas que cuantas cositas, sí, sí. A no ser que te falte algo, darte las Pues gracias por tu tiempo y por esta a ti. magnífica clase de macroeconomía y de entendimiento Nada. del mercado de metales. Muy bien, José Luis, muchas gracias a ti y encantado. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Dale a suscribirte, dale like, ayúdanos con el algoritmo, comenta abajo y dinos qué opinas qué va a ocurrir con los commodities. Hasta luego.